Buenas. El día de hoy entonces les voy a presentar o les voy a mostrar eh, cómo, cómo desarrollar o cómo calcular, inclusive analizar los modelos de regresión lineal múltiple. En videos pasados vimos los modelos de regresión lineal simples. Entonces, pues los modelos de regresión lineal simples pues tendrían solamente la variable dependiente que sería la y una variable independiente que sería la x. En este caso vamos a tener una variable dependiente y y varias variables independientes x. En este caso entonces tendríamos nuestra variable dependiente médicos y nuestras variables independientes consultas y población. En el video pasado vimos el modelo de regresión lineal simple de médicos versus las consultas. Entonces, en este caso lo vamos a hacer con StatGraphics, que es una herramienta estadística mucho más potente, sobre todo para hacer este tipo de análisis. Entonces lo que vamos a hallar es el modelo de regresión lineal múltiple y vamos entonces a analizar su tabla ANOVA o de análisis de varianza para ver entonces la significancia y cuál es la adecuación del modelo. Entonces tenemos los médicos, las consultas y la población. Entonces vamos en el StatGraphics a relacionar factores múltiples y aquí regresión múltiple. Entonces nuestra variable dependiente van a ser los médicos, entonces la seleccionamos y nuestras variables independientes va a ser consultas y va a ser la población. Y vamos a OK. ¿Cuáles son los procedimientos para ajustar el modelo? Entonces lo que vamos a utilizar son el método de los mínimos cuadrados, que es este primero. Entonces vamos a OK. Como solamente vamos a hacer el análisis del resumen que nos da el modelo, entonces vamos a tratar de quitar lo que son los gráficos y otras tablas. Vamos a dejar solamente el resumen del análisis. Y OK. ¿Qué entonces obtenemos en este caso? Entonces vamos a obtener una tabla con los parámetros, ¿cierto? Pues aquí están los parámetros. Entonces tenemos la pendiente para las consultas y la pendiente para la población y tenemos nuestra constante, que sería nuestra beta sub 0. Tenemos el análisis de varianza y tendríamos unos estadísticos. Entonces miren que para este caso particular nuestro R cuadrado sería de 99%, 99.3%. Eso significa que el modelo es muy bueno. Recuerden que en el video pasado de regresión lineal simple lo que hicimos fue correlacionar los médicos con las consultas. Eso nos daba aproximadamente un R cuadrado de 0.47 o un 47%, lo cual no es muy bueno. Listo, aquí entonces aumentando una variable más, como es la variable población, entonces vamos a obtener un modelo mucho mejor. Entonces aquí tendríamos el modelo de regresión. Entonces tendríamos la constante beta sub 0, tendríamos la beta sub 1 y tendríamos beta sub 2, con la x sub 1 como consultas y la x sub 2 como población. Entonces tendríamos este modelo que es el modelo estimado. Listo. Ahora vamos a ver si nuestro modelo es estadísticamente significativo. Entonces para eso pues tenemos que aplicar unas pruebas de hipótesis. Entonces, ¿cuáles serían nuestras pruebas de hipótesis? Entonces, las pruebas de hipótesis, pues como les dije, como esto es algo más aplicable, prueba de hipótesis. Nuestra prueba de hipótesis, entonces, para este caso, pues les dije en el video pasado, pues es una pregunta. Nuestra hipótesis va a ser una pregunta. Entonces, ¿cuál sería esa pregunta o esa hipótesis? Pues vamos a ver si nosotros habíamos visto en el ejemplo pasado que nuestra prueba de hipótesis o nuestra pregunta tenía que ver entonces con la relación entre nuestra variable dependiente e independiente. Entonces, nuestra prueba de hipótesis en este caso podría ser si existen significancia entre las variables médicos, consultas y población, ¿cierto? Miremos que eso puede ser una hipótesis, es decir, existe significancia o también existe relación
entre las variables médicos, consultas y población. ¿Qué es lo que entonces nosotros tenemos aquí? Recuerden que las pruebas de hipótesis para un modelo de regresión lineal múltiple tienen que ser varias. Tienen que ser unas pruebas de hipótesis sobre todos los coeficientes en el modelo y sobre cada uno de los coeficientes individualmente. ¿Esto para qué? Porque esto nos ayuda a tomar decisiones de qué variables cambiar. En este caso el StatGraphics nos muestra una gran tabla ANOVA donde estamos haciendo esta prueba de hipótesis para todos los coeficientes dentro del modelo, listo, no para cada uno individualmente. Entonces vamos a tener una hipótesis nula que entonces va a ser la siguiente: las variables regresoras no influyen y no hay relación dentro del modelo. Por el contrario, nuestra hipótesis alterna sería las variables regresoras influyen y son significativas dentro del modelo. Entonces, para eso, ¿qué necesito? Entonces necesito primero tenemos una f, que es una f calculada, que nuestra f calculada en este caso, ¿cuál sería? Sería esta, 5629. Entonces el StatGraphics nos dice que es 5629. Y por el contrario vamos a tener una f de la tabla. Entonces, ¿cuáles van a ser esos coeficientes de la tabla? Vamos a buscarlo con grados de libertad con 2 y con 69. Entonces abrimos nuestra tabla Fisher y buscamos acá, está a 95% de confiabilidad, tenemos 2 y buscamos el 69. El más cercano sería el 70. Entonces tomamos 3,128. Entonces 3,128. Entonces, ¿cuál es nuestro criterio de aceptación o de rechazo? Entonces nuestro criterio sería, se rechazan h sub 0 si f calculada es mayor, ¿cierto?, que la f de la tabla. Entonces en este caso vamos a tener que la f calculada va a ser 5629 aproximadamente, va a ser mayor que 3,128. Entonces, por lo tanto, concluimos que las variables médicos, no, que las variables consultas y población influyen significativamente en el modelo. O sea, hay relación entre las variables. Y no solamente eso, pues recuerden que iniciamos siempre como rechazamos h sub 0. Listo. Entonces esa sería nuestra gran conclusión de este modelo. Entonces no solamente hay una relación significativa entre todas las variables, sino que tenemos un R ajustado muy bueno. Entonces este modelo me podría servir para pronosticar o para predecir pues futuros comportamientos en mi variable médicos. Listo. De todas maneras, el StatGraphics nos ayuda también mucho, pero él nos ayuda con la prueba P, o con el valor de la probabilidad. ¿Cómo nos ayuda él? Pues él también nos da un soporte estadístico. Entonces miren que él trabaja con el valor P y nos lo señala en rojo. Entonces aquí dice que el valor P de la tabla ANOVA es menor a 0.05. Entonces hay una significancia, una relación estadísticamente significativa entre las variables con un 95% de nivel de confianza. Entonces, existe una relación significativa, y nuestro modelo es muy bueno en la relación de las variables. Entonces podemos concluir que el modelo en general es muy bueno y que con él podemos tomar decisiones para predecir o pronosticar. Bueno, entonces eso era todo por este video. Espero que les haya
servido y que les haya gustado. Si tienen algún comentario o alguna duda adicional, háganmela saber, por favor. También pues algún tipo de sugerencia o si tienen algún tema específico en el cual les pueda ayudar y está entre mis posibilidades. Bueno, muchas gracias entonces.